Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Mamá tiene muchos superpoderes, pero el mejor es cuando se coloca sus cómodos zapatos. Para mamá, que es tu superheroína, regálale el confort que necesita para luchar en su día a día. Calzado Rómulo, bienestar para los pies de mamá. Buen día para todos, un feliz viernes. Estamos en el informativo Nuestra Gente, un programa institucional del Canal 2. Quien les habla, Dícter Zúñiga Pardo. Hoy estoy en compañía de las feministas Susana Matallana, buen día. Buenos días. Vilma Penagos. Buenos días para todos. Y Sebastián Acosta. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. Buenos días, Vilma. Buenos días, Dícter. Buenos días a toda nuestra amable audiencia y esperemos que pasen una mañana muy satisfactoria con nosotros en el panel. Sobre las campañas, las personas que las lideran y los programas que están proponiendo a la gente, a su electorado, si llegan a ser presidentes y vicepresidentes con sus respectivas fórmulas. Hoy estamos interesados en conocer más que todo cuál es la agenda programática que los candidatos presidenciales tienen en lo que respecta a la mujer. En ese sentido, pues queremos que Susana y Vilma nos colaboren, ya que han estado haciendo un seguimiento muy detallado sobre ello. Y bueno, tenemos entendido que hace poco hubo un foro con los presidentes y también los ha habido con los vicepresidentes, en donde se trataron estos temas y queremos, pues, insisto, que hablemos sobre ello. ¿Qué es lo que han visto ustedes? ¿Cuáles son las propuestas más serias sobre el tema? Susana. Bueno, pues yo diría que lo primero que habría que tomar nota es que ni Lleras ni Duque estuvieron en ese foro, ¿no? Y eso pues ya nos dice algo, ¿no? Estuvieron De la Calle, Fajardo y Petro y bueno, pues ahí digamos que podríamos entrar a mirar qué es lo que proponen. Inicialmente se plantearon 3 temas, finalmente abordaron 5. Los 3 temas principales son los que tienen que ver contra la violencia contra la mujer, la economía del cuidado y gobierno paritario. Y los otros 2 temas que finalmente se plantearon fueron derechos reproductivos y conflicto. Economía de cuidado tiene que ver con todas las horas de trabajo que ponemos las mujeres, que no son reconocidas, que no son remuneradas y que sin embargo se considera que aportan o constituyen un 20% del Producto Interno Bruto, que no, es decir, adicional al Producto Interno Bruto, que no está contemplado, ¿no? Y tiene que ver con todas las condiciones laborales y de empleabilidad de la mujer. Pero yo diría que partamos de lo grueso, ¿no? Es decir, De la Calle ofrece y se compromete, porque al final cada uno de ellos se comprometió con algo muy concreto, y De la Calle ofrece o se compromete a montar un ministerio de la mujer, que esa es una idea que él mismo lo dijo en el programa, que no una idea de Clara López, ¿sí? Me imagino que ella sería la ministra en ese caso,
Y bueno, eso a mí me parece, ¿por qué no empezamos hablando de lo que significa un Ministerio de Trabajo para la mujer en este país? Cosa que, sí, Ministerio de la Mujer, cosa que me parece absolutamente necesaria, y yo creo que Vilma está de acuerdo conmigo, ¿no? Sí, mira, técnicamente la creación de una secretaría a nivel departamental o municipal y de un ministerio es que el estatus es autónomo. Un ministerio tiene presupuesto nacional o departamental. Una consejera o otro tipo de figura no le da esa autonomía y no le da esa posibilidad de participación a las mujeres y a los temas que tienen que ver con las mujeres. Por lo tanto, considero que un ministerio de la mujer es lo que necesitamos en este país, ¿no? Por la autonomía financiera y en la toma de decisiones políticas que eso conlleva. Así que, pues yo estaría de acuerdo, y el único que lo ha propuesto claramente es de la calle, ¿no? Y creemos que es por la autoridad finalmente que tiene Clara López en ese proyecto de campaña. En ese marco, digamos, de la propuesta de Humberto de la Calle referente al Ministerio de la Mujer, ¿qué aspectos creerían ustedes que llegarían más fuertemente a la agenda pública, a la agenda política y evidentemente a la agenda gubernamental en un eventual periodo de Humberto de la Calle como presidente? ¿Qué temas principales llegarían a ser asuntos públicos para que el gobierno tome decisiones en solventar esas problemáticas sociales? Pues Vilma lo acaba de decir, el hecho de tener un presupuesto independiente, un presupuesto que permita colocar, digamos, el tema género de manera transversal en toda la agenda de gobernabilidad, ¿sí?, en todo el territorio, pues eso sería supremamente importante. Los tres hablaron, por ejemplo, de gobiernos paritarios, de garantizar eso, que es una meta es una meta que Colombia se ha propuesto alcanzar en el 2030, pero para la cual no se han tomado medidas, ¿sí? Los tres dijeron que su gabinete serían gabinetes paritarios, ¿sí? Y básicamente los tres dijeron que de llegar a la presidencia se asegurarían que los cargos públicos y que los cuerpos, las instituciones públicas fueran absolutamente paritarias. A mí me parece que eso, digamos que el tema mujeres o mujer tiene como dos ejes fundamentales. En primer lugar, resolver situaciones de discriminación y subordinación de las mujeres en la sociedad. Entonces allí hay toda una cantidad de temas importantes que hay que tratar. Y en segundo lugar, el otro eje es la participación de las mujeres en las instancias de poder político. No solamente para resolver los problemas de las mujeres, que ese es el gran peligro, ¿no?, sino para resolver los problemas de la sociedad. Porque las mujeres tenemos una manera de resolver y un enfoque que le hace falta a esta sociedad patriarcal. Pero mira que, o sea, el tema mujer es fundamental por dos razones. Uno, porque ya, digamos, es doxa económica que si tú le apuestas a la mujer, el salto cuántico que una sociedad da, eso ya es dogma económico, eso ya está aceptado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todos esos organismos. Eso por un lado. Y dos, porque la mujer en Colombia a nivel local ha sido una de las más afectadas por el conflicto. O sea, es decir, en el conflicto de los 8 millones de víctimas, 4.2 millones son mujeres, y las mujeres hemos sido afectadas de manera diferencial y desproporcionadamente. Entonces, el país ahí tiene una enorme deuda y tiene una enorme tarea. De ahí la importancia, o sea, realmente no es un capricho, la gente debería entender, este país realmente necesita un Ministerio de la Mujer. Sebastián. Digamos, en ese marco, ¿cómo se garantiza que el Ministerio de la Mujer, como ya lo hemos hablado y lo hablamos en el programa pasado,
realmente garantice solventar problemáticas, de acuerdo, no solamente de mujeres, sino problemáticas sociales, y garantizar una representatividad real, no una representatividad en la burocracia, sino una representatividad real, que lleguen nuevas metodologías de resolución de conflictos, que lleguen nuevos enfoques para abordar políticas públicas, que lleguen nuevas perspectivas a la política. O sea, ¿cómo se garantiza eso desde esta perspectiva? Digamos, un poco desde el rol que tiene este programa, que es informativo, que es periodístico, que es orientar a la ciudadanía a entender que un ministerio no es ampliar la burocracia, no hacer un Estado más grande, no hacer un gobierno más grande, más derrochador, dicen algunos, sino que en verdad es necesario, es fundamental para incorporar problemáticas sociales en general frente a situaciones que claramente hay muchas que ya están saliendo de las manos en cuanto a respeto a derechos humanos. Pues mira, yo diría, en primera instancia, me parece que allí el problema de las mujeres tiene un nudo clave, y es que hay que diferenciar entre la participación de mujeres y los movimientos de mujeres que no necesariamente son feministas. Hay movimientos de mujeres pro vida, o sea, que están en contra del aborto. Hay mujeres que manejan el discurso de género, pero no han hecho un proceso de concienciación feminista. Entonces, a mí eso me parece un talón de Aquiles del movimiento y de las problemáticas de las mujeres, que hay muchas mujeres que están en el esquema burocrático, politiquero, representando a las mujeres, y que en muchas circunstancias los líderes políticos les interesa más tener ese tipo de mujeres en sus gabinetes que tener mujeres realmente posicionadas frente al tema feminista. Esas no les gustan tanto porque no son manejables. En cambio, las otras se adaptan. Por ejemplo, el tema más escabroso para el sistema patriarcal es el problema de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. Para mí, más los sexuales. En los reproductivos, el tema más difícil de tratar y entender es el tema del aborto. Y en los derechos sexuales, el tema más agudo es el tema de la libertad sexual, ¿no? El tema de la libertad sexual de las mujeres y de vivir una sexualidad libre, plena y sin coerción. Entonces, esos temas son los más difíciles de tratar en este país. Entonces, para mí, la clave de la participación política de las mujeres es que se le dé participación a mujeres que realmente tengan la fortaleza, y las hay muchas, para defender estos temas que son los que finalmente pueden transformar la sociedad, ¿no? Eso me parece como un punto allí importante. Susana, ¿querías agregar? Sí, yo quería agregar que, bueno, si bien De la Calle propone el Ministerio para la Mujer, Petro tenía ideas muy interesantes e ideas estructurales. Uno, por ejemplo, el tema, es decir, si hay algo que tal vez deberíamos explicarle al público, es que lo que pasó el 2 de octubre con el no en el plebiscito fue terrible para las mujeres. ¿Por qué? Porque a raíz de que en los acuerdos de paz se determinó que las mujeres eran las que habían sido las mayores víctimas del conflicto, se establecieron 122 medidas que estaban pensadas y diseñadas para compensar y corregir esa victimización de la mujer en el conflicto. El Centro Democrático, con ese no y con ese plebiscito el 2 de octubre, acabó con la priorización que se le daba a la mujer en la negociación y respecto de todas las medidas de compensación que se van a implementar. Eso lo tumbaron, lo lograron tumbar. Entonces, fíjese usted que un país donde la mujer fueron mayoritariamente las víctimas de manera desproporcionada de esa violencia,
y el 2 de octubre vuelven a ser revictimizadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tumba ese enfoque diferencial, se tumba la priorización de las mujeres en el conflicto. Por ejemplo, ¿cómo nos afecta eso? En términos de titulación de tierras, ¿sí? Porque el enfoque diferencial que pretendía, digamos, estas 122 medidas, uno de sus puntos era que la mujer en la redistribución de tierras, ¿sí?, tuviera prioridad. Eso lo lograron tumbar. Y las mujeres realizamos a nivel mundial, y me imagino que para Colombia no tengo los datos exactos, hacemos 2/3 del trabajo rural, pero solamente tenemos 1% de la propiedad de la tierra. Entonces, por ejemplo, Petro habló de titulación de tierras en cabeza de mujeres, por ejemplo. Cero tolerancia a la violencia, que es endémica. La violencia contra la mujer en Colombia y contra la niñez en Colombia es endémica. Ese tema del abuso sexual es endémico en este país, ¿sí? Cero tolerancia. Empleo digno, empleo de calidad para las mujeres y bien remunerado. Las mujeres en general, cuando no tienen un buen nivel educativo, tienen un empleo muy precario, muchas veces tienen 2 y 3 empleos supremamente precarios. Una de las cosas que a mí más me gustó de Petro es que él dice, mire, en esos contratos basura que se han impuesto en este país de 3 meses, ¿sí?, ese tipo de contrato favorece el acoso sexual, favorece el acoso laboral, porque está la precariedad de la cosa, que la gente se presta a ese tipo de cosas, ¿sí? Petro lo tiene claro, y Petro a mí me parece que en términos económicos y estructurales tenía las propuestas más serias para realmente marcar la diferencia en términos de la condición de mujer. Entonces, es interesante ello. Yo quisiera que ustedes nos dijeran, de acuerdo a lo que han analizado, teniendo en cuenta los personajes, o sea, su trayectoria, por quienes están siendo apoyados, miremos a ver cuáles son las propuestas que ellos tienen y la posibilidad, la viabilidad que hay de que las saquen adelante, y si favorecen o no favorecen a los intereses. Cuando hablamos de intereses de la mujer, o sea, insertar ese tema en sus propuestas, estamos hablando también de favorecer inclusive la sociedad, la familia, todo, porque, pues, como le estamos diciendo, implica una transformación cuando se potencializa y se permite que la mujer salga adelante. Entre ellos, ¿quiénes son los más serios cuando tratan el tema del aborto, de la libertad sexual, de la violencia de la mujer? ¿Quién es el que mejor ven plantado allí? A mí me parece que esos temas indudablemente están ligados a una postura política, a una cosmovisión política demócrata, de vanguardia, de avanzada, de izquierda, ¿no? Hay que decirlo sin temor. Me parece que las posturas de derecha, conservadoras, no les interesa tratar esos temas, porque eso mueve privilegios masculinos que no se quieren tocar. Y lo demostraron claramente. Sí. Pero hablemos con nombres propios. ¿Quiénes, según ustedes, están demostrando? Para allá iba yo, o sea que para mí es clarísimo que los 2 hombres que están proponiendo claramente esos cambios son Petro en primer lugar y De la Calle. Fajardo, como siempre, no promete nada, y mire que allí él no fue muy claro frente a los temas que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? En la relación, él se limitó a decir que él cumpliría con lo que diga la Constitución, pero es que la Constitución a nivel de las mujeres, entonces, y Duque pues tampoco. Para esta sociedad y para estos candidatos de derecha o centro derecha, los temas de las mujeres no son una bandera política, porque la población a la que ellos se dirigen es una población retardataria, patriarcal, machista, que defiende esos privilegios masculinos en contra y en detrimento de los derechos de las mujeres. Entonces es clarísimo que es Petro para mí en primer lugar,
y de la Calle, que me parece que es un hombre consecuente, que tiene mucha claridad sobre el asunto. ¿Qué dices? Ahí no es difícil ver, digamos, Duque y Lleras no asistieron, es decir, no les interesa. Fajardo fue el más gaseoso porque todo lo diluye en la educación. Yo diría que Petro... En la corrupción, ¿no? También. Petro, sí, en la educación y en la corrupción. Petro y de la Calle fueron los más concretos. De la Calle con su ministerio, pero pues más allá de eso, concretamente no dijo mucho. Petro sí dijo cosas muy interesantes. Por ejemplo, él incluso tenía una camiseta con los 10 puntos de su agenda programática en el tema mujer. Y si quieren se los leo. Díganos. 1. Cero tolerancia a la violencia. 2. Paridad democrática. 3. Justicia. Y una de las cosas que propuso fue reformar el código penal, porque el código nuestro es un código patrimonial, ustedes saben mucho de claro. eso, Dicter, y patriarcal. Y él dijo, hay que cambiarlo porque los delitos más graves en ese código son los delitos contra el patrimonio, no son los delitos contra la niñez, no son los delitos contra la mujer. Él dijo, eso hay que cambiarlo. Trabajo digno y sin discriminación. ¿Cuál fue el otro? Sistema Nacional de Cuidado, que él ya tenía, por ejemplo, territorio saludable en Bogotá, primera infancia. Bueno, él quiere extender eso a todo el país. Cultura transformadora, fue el único que habló, usted estaría encantada, de cambiar esta cultura patriarcal. Y lo dijo claramente, aquí hay que transformar esa cultura patriarcal. Somos un país profundamente patriarcal y hay que entrar a cambiar eso. Tributación con enfoque de género, dijo que le iba a quitar el IVA a los productos femeninos. Ah, interesante. ¿Sí? Derechos sexuales y reproductivos, ahí no fueron claros, ninguno de los tres, porque eso tiene un costo político muy alto. Andan ahorita cazando cristianos, como se dice. Y ese exacto, tema entonces ahí se limitaron complicado. a decir que pues sí era una decisión, debería ser una decisión soberana, pero que ellos se acogían a lo que establecía la ley. Sebastián. Y lo último fue titulación de tierras en cabeza de mujeres. A mí eso me parece muy contundente. Con que hiciéramos esas 10, ya arrancábamos. Y un ministerio en la mujer. O sea que ahí pues, ojalá estos señores, si no logramos pues sacar a Duque y a Lleras en primera vuelta, ojalá estos señores se unan y hagan algo por este país y por las mujeres de este país. Bueno, yo aquí voy a hacer la pregunta espejo, o sea, en un eventual mandato de Petro, de la Calle, de Fajardo, así se ve, digamos, las propuestas de ellos, que nos las acaban de leer y demás, pero bueno, la otra parte, ¿cómo se vería la mujer y cómo se vería su representación y su alcance político en un gobierno de Duque o Lleras? ¿Hay posibilidad de algo? De Duque o Lleras, ¿qué sería? ¿En cabeza de Paloma Violencia, Paloma Valencia o de María Fernanda Cabal? Por Dios. O de la Ramírez. Vicecontralora, ¿cómo era que se llamaba? La señora esta que... Porque el tema... Dígame, o sea, ellos en ningún momento se han aproximado a este tema de tal manera de que por lo menos de manera retórica, independientemente de las mujeres que tengan allí, y que nunca han representado realmente los intereses de la mujer. Ellos sí tienen una agenda ahí, que es el tema mujer y familia, o familia. Y familia, y ligado es a la ese viejo familia. modelo de una familia pues anacrónica que ya además no existe en el país, porque este es un país donde casi el 50% de los hogares están en cabeza de mujeres. ¿Sí? Eso es, o sea, la familia colombiana es otra cosa, pero ya no es ese señor y esa señora. Perdóname, Susana, pero yo no estoy de acuerdo con que ya no es. Aquí nunca ha sido. Bueno, nunca también ha habido una familia como el modelo patriarcal, ¿no? San José y la Virgen y el Niño Dios. Eso nunca ha existido. Entonces partamos de allí. Aquí en Colombia, los hombres abandonan sus hijos. Los dejan a cargo de las mujeres, ¿no? Eso es histórico. En el año 1963, en el gobierno de Lleras Restrepo, y como una
digamos, una idea de la esposa de Gerard Restrepo, que era española y le parecía aterrador el asunto, se creó la ley de paternidad responsable en el año 63. No existía hasta entonces. Y han pasado 40 o más, 60 años y la ley no se aplica. Aquí los hombres abandonan los hijos, las mujeres los demandan y los patrones, la mamá del señor, la comunidad en su conjunto, los protege, les dice que cambien de salario, el patrón le dice que los saca para que no le quiten el sueldo. Aquí los hombres abandonan los hijos, aquí nunca ha habido esa familia que nos vende el modelo católico ni el modelo de la publicidad de la consumista. Pero la mamá, el hijo y los hijos y el papá. No, eso no ha existido. Son muy pocas las familias que lo tienen. Entonces, esos señores están proponiendo lo mismo. Eso no cambia. Pero fíjense que lo más perverso de todo es que eso que dice Vilma es absolutamente cierto y sin embargo fue, digamos, la bandera con la cual derrotaron el plebiscito con ese cuento de la ideología de género que iba a acabar con la familia, porque le siguen haciendo creer a Colombia que esa familia, primero, es un ideal al cual debemos aspirar y segundo, es algo que existe y que se da. Cuando en este país, y tú lo debes saber como abogado, la paternidad, el padre ausente es el delito, ¿sí? La inasistencia alimentaria. La inasistencia alimentaria es el delito más generalizado en este país y además cuyas repercusiones en la economía y en la vida nacional del país son impresionantes, pero eso nadie se ha tomado el trabajo de o sea, en cuanto a estos personajes, Duque y Lleras, entonces no vemos nada. No, cero, se y más cuando Duque está acompañado de un Ordóñez y ahora de una Vivian Morales. No. Y cuando, por ejemplo, en el caso de La Calle, en lugar de acompañarse en una fórmula presidencial femenina, acoge a un Juan Carlos Pinzón, inclusive de Vargas Lleras, dijiste La Calle, de Vargas Lleras. Bueno, qué pena que me bueno, y que es un hijo de militares, casado con una mujer que también es hija de militares y con todo un pensamiento militar. O sea, ahí no hay nada que hacer. En cuanto a Fajardo, ¿tenemos algo que decir? ¿Sí está acompañado de buenas mujeres o no? Pero y también tenemos su experiencia como alcalde de Medellín y él en esa alcaldía hizo cosas muy interesantes con las mujeres y para las mujeres. Su esposa, su compañera de vida, es una mujer también muy Lucrecia Ramírez, ¿no? Lucrecia Ramírez es una mujer muy clara políticamente. A mí me parece que que yo empiezo a entender un poco que en esta dinámica de las elecciones hay temas que los consejeros les dicen no tocar, entonces ellos no los tocan, porque no pueden perder votos. Entonces, pues podría ser que Fajardo hiciera muchas cosas por las mujeres, yo sí creo, pero me parece que hay puntos que él no iría más allá. No iría más allá y que es necesario que eso se dé y se transforme en este país. Pues él habló de educar, que había que seguir educando este país, pero concretamente no logra aterrizarlo. A mí me parece que de La Calle lo aterriza en el ministerio y Petro obviamente es un hombre que o bien ha reflexionado sobre el tema o tiene muy buenos asesores, ¿sí? Pero se han pensado el tema y eso fue evidente en ese foro, ¿no? Yo hoy tengo que confesar, Sebastián, que a mí me sorprende Petro porque él como que llega a la causa de los problemas. O sea, ahorita acabas de exponer algo que uno no... Cuando habla, por ejemplo, de esos, ¿cómo es que llaman esos? El sistema que implementó para el tratamiento de drogadictos. Y llega y dice que lo que hace es quebrar la relación con el jíbaro. Claro. Con la implementación de eso, uno dice, eso es fundamental. Entonces, bueno, lo ve uno por ese lado, pero ¿y tú que militas por los lados del liberalismo? ¿Qué piensas de La Calle? Ese partido me deslastra. ¿Por qué? Pues el partido está sumamente fragmentado. Unos se van con Vargas Lleras, otros se van con Duque. Aquí en el Valle del Cauca se fueron con Duque y buena parte de los que fueron candidatos y quedaron ahora electos. Entonces es un partido sin disciplina, es un partido desinstitucionalizado, es un partido que
no supo capitalizar una figura de estadista como la de Humberto de la Calle. Ay, sí, muy cierto. Entonces, al no saber capitalizar semejante tipo, o sea, es un tipo que está en la misma altura de Álvaro Gómez Hurtado, que son catalogados como estadistas sin haber sido presidentes. Exacto. O sea, nunca en la historia del país se ha catalogado a alguien como estadista sin haber sido presidente, porque la prueba de fuego es ser presidente, e incluso hay presidentes que no han sido estadistas. Álvaro Uribe es uno de ellos. Entonces, en esa medida me parece, digamos, importante ver dentro de las dinámicas que nos explican los problemas, que todo o buena parte pasa por lo cultural y pasa por quienes somos como sociedad. Pero usted vaya, explíquele eso a un votante promedio, donde ni siquiera sabe quiénes son los candidatos. Y esa es la verdad. Yo he hablado con gente que se ve, y este señor, este duque, ¿de dónde es? ¿De quién es? ¿Es de derecha, de izquierda? Entonces eso, pues aquí ¿qué hay? O sea, ¿qué pagámonos? Entonces, al referirse Petro, también al referirse Humberto de la Calle, y en alguna medida Fajardo, que los problemas son culturales, que los problemas son lo que somos nosotros, porque es que la cultura es lo que nos define a nosotros como sociedad, pues eso es difícil de digerir. Eso requiere maciarse unos cuantos libros, eso requiere saber de historia política de Colombia, eso requiere conocimientos en ciencias sociales, en sociología, en antropología, en economía. Entonces, al llegar allá Humberto de la Calle, al llegar allá Gustavo Petro, a explicar los problemas estructurales de la sociedad, pues empiezan a decir, no, es que esas propuestas son irrealizables. Pues claro, porque es que es cambiar la forma de pensamiento. La corrupción en Colombia no es política, la corrupción es cultural. Pero eso la gente es difícil de que lo entienda, porque siempre dicen, es que el corrupto es el de allá. Sí, y usted paga por la fila, sí, usted paga por el puesto en la fila, para hacer menos cola. Usted, cuando le dan una devuelta de más, usted queda callado y se le mete al bolsillo. Ah, que sí. Ah, bueno, todas esas cosas son comportamientos cotidianos que afectan la ética y que van sumando hasta ya llegar a una corrupción política gigante. Entonces Petro dice, yo voy a acabar la corrupción en 4 años. Pues bien, pero es que la corrupción no es política, la corrupción es cultural. O sea, él dice dejar sentadas las bases para futuros gobiernos, hay que minar esas bases culturales, esas instituciones informales que nos han hecho tanto daño como la corrupción. Y ahí entra también el machismo, entra la discriminación en todos los aspectos. Entonces, pues, yo no soy homófobo, pero yo no soy racista, pero yo no soy machista, pero actúo como tal. El pero allí es una exculpación muchas veces ridícula de manifestar lo que dice nuestra cultura de eso. Bueno, yo sí quisiera preguntarles a ustedes por las fórmulas vicepresidenciales. O sea, ¿qué papel están realizando? ¿Qué papel de pronto consideran que puedan realizar hacia el futuro? ¿Quiénes aquí tenemos 4 mujeres, ¿no? De esas 4 mujeres, ¿quiénes representan realmente a la mujer, lo femenino dentro de esas propuestas? ¿Qué nos podrían decir sobre ellas? Mira, allí yo te respondería de una manera muy contraria. A mí me parece que el movimiento de mujeres en Colombia, así dicen que en ese foro habían 300 organizaciones de mujeres. Sí, hay muchas organizaciones de mujeres, pero su fuerza política es muy baja. No tienen fuerza política, porque todas están afiliadas a los diversos partidos políticos y no tienen realmente una claridad de lo importante que es la unidad de una fuerza política de mujeres. Entonces, y también están afectadas por el clientelismo. La mayoría de esas organizaciones de mujeres dependen de contrataciones con el Estado, con las ONGs internacionales, y no tienen autonomía política. Y a mí me parece que eso debilita mucho el movimiento. Por lo tanto, muchas están en la búsqueda de recursos para sus ONGs o sus fundaciones o para sí mismas, ¿no? Encontrar un puesto en la burocracia del Estado. Y eso me parece que no permite ver a los
candidatos y a los líderes políticos una fuerza política. A mí me lo decía muy claro Iván Cepeda hace algunos años, me decía, ¿dónde está la fuerza política de las mujeres? ¿Cuántos votos ponen? Nosotros no podemos decir cuántos votos ponemos porque hay unas que van por el caudillo de turno de los partidos. Entonces están con el tema de mujer, pero ellas le responden a su caudillo político y no van a votar por un candidato que defienda las cosas de las mujeres, sino por el que le garantice el cemento para el barrio, la teja, los recursos que requieren, porque son líderes locales de barrio, muchas de ellas, y otras son intelectuales que quieren un puesto pues en las gobernaciones o en el ministerio, donde sea. Entonces eso para las mujeres me parece que es un problema grave en el momento de las definiciones, con qué fuerza llegar, ¿no? Entonces allí hay como una respuesta de otro lado. Pero dime cuál era tu pregunta en concreto. No, estaba preguntando por las fórmulas. Ahora, en relación con las fórmulas, sí, discúlpame, es que a mí me parece que tanto Claudia López como Clara López y Ángela María Robledo son mujeres que se han pensado el tema de las mujeres y lo tienen claro. Habría que ver cómo negocian ya estando en la vicepresidencia, cómo arreglan esas propuestas que han hecho, pero ellas lo tienen claro, una más claro que otras, pero me parece que sí. Me preocupa Claudia López porque ella, y yo personalmente hago la diferencia entre el tema LGTBI y el tema de las mujeres y el tema de género. Me parece que son tres cosas distintas. A ver. ¿No? Yo quería agregar algo, porque mientras ellas permanezcan, estas tres mujeres que yo considero que son tres mujeres muy valiosas y muy capaces con una carrera política, las tres tienen una carrera larga política, pero mientras permanezcan como fórmula, digamos, vicepresidencial en la presidencia, pues es una figura muy decorativa. Otra cosa sería si lográramos un ministerio, por ejemplo, Clara López al frente del Ministerio de la Mujer. Petro dijo que Ángela María Robledo iba a estar a cargo del programa de seguridad nacional, de cuidado, ¿cómo se llama? Sistema Nacional de Cuidado, ¿sí? Fajardo no le dio ningún cargo específico a Claudia López. Todos, o sea, realmente que tengan vicepresidenta mujeres, eso es como... No garantiza nada. No, eso no nos garantiza nada porque eso es una figura absolutamente decorativa. Lo que nos garantiza son gabinetes paritarios tipo el gabinete del presidente de Costa Rica, que es un gabinete donde con 14 ministerios en cabeza de mujeres, la mayoría, es decir, un 56%. Y hoy en día la vicepresidenta es una mujer. O sea, sí, y también va a ocupar el cargo de canciller. Entonces, eso sí empieza a hacer la diferencia. Ahora, Colombia generalmente, digamos, a nivel mundial, en términos de mujeres ocupando gabinetes, no está tan mal. Donde Colombia pierde es en consejos municipales, consejos distritales, en todos los cuerpos, digamos, secundarios. Allí vamos perdiendo, vamos rajados, incluso con relación al promedio latinoamericano. Pero bueno, de todos modos, si el que viene, dijéramos Petro, Fajardo, hace lo que hizo Santos con Vargas Lleras, pues le iría muy bien a esa vicepresidenta, ¿o no? Porque sería darle la posibilidad de administrar recursos, de construir, de hacer, de mostrar y de proyectarse inclusive para unas futuras elecciones. ¿No será que ahí hay la posibilidad, no tanto con Claudia López, creo yo, dijéramos, yo creo que ya está pasando su momento, pero sí estamos hablando de de Claudia no, de Clara López. Clara López, sí. Pero sí tenemos a una Claudia y a una Ángela María Robledo que se pueden proyectar, o las pueden proyectar estos si llegan a la presidencia. No, y yo creo que ellas son muy conscientes de lo que están haciendo, es decir, yo no creo que ellas estén acompañando a estos hombres simplemente por un idealismo, una agenda mujer que seguramente la tienen, pero yo creo que hay ambiciones personales claras y son muy conscientes de que están haciendo carrera, ¿no? Y de que se están dando a conocer, etcétera, ¿no? Bueno, yo quisiera hacer un pequeño quiebre aquí, ya nos quedan pocos minutos, pero en estos días trabajamos un tema bien interesante que fue el mayo del 68,
francés que se extendió a otras partes. Esto implicó pues toda una revolución, pero uno de los puntos, dijéramos, importantes ahí tuvo que ver con la mujer. Lo pregunto es por lo siguiente: las juventudes y el papel de la mujer en ese momento. Nosotros estamos viviendo unas consecuencias, pero yo quiero que lo analicen ahí brevemente, teniendo en cuenta lo que puede hacer la juventud hoy en día, la mujer joven hoy en día, frente a este proceso que estamos viviendo, que para muchos puede ser revolucionario y de cambio. ¿Qué podríamos de pronto decir sobre esas juventudes femeninas hoy en día para el país? ¿Vilma? Pues mira que a mí me parece que todas esas ideales están atravesados hoy día por el neoliberalismo, ¿no? Una cultura donde se está perdiendo la capacidad crítica, la defensa de ideales democráticos. Este es un mundo que va en retroceso desde mi punto de vista. Estamos muy lejos de mayo del 68 y de todos los efectos que tuvo ese mayo del 68. Digamos que mayo del 68 fue una rebelión contra un Estado tradicionalista y conservador en todos sus aspectos, y fueron los jóvenes los que lo lideraron, y eso le dio un arranque muy grande al feminismo y a la defensa de los derechos de las mujeres y de las libertades de las mujeres. Sin embargo, me parece que el neoliberalismo que se nos está imponiendo a nivel global, porque ya la vieja Europa está neoliberal, los chinos están comprando las empresas francesas, las empresas suecas, y están imponiendo esa política de mercado, y me parece que los jóvenes ya tienen muy poca fe en los ideales románticos, democráticos que teníamos en los 60. Entonces, pues yo no veo allí en la juventud, mira que el embarazo juvenil se ha disparado en el mundo entero, las mujeres quieren tener hijos, quieren tener un marido que las mantenga, como que esas cosas se están volviendo a imponer globalmente. Entonces, pues yo no tengo muchas esperanzas. No sé, Susana, ¿no crees que no, las jóvenes? Yo estoy de acuerdo con Vilma, porque la juventud del 68 era una juventud profundamente movilizada, politizada, informada. La juventud hoy en día, casi que a nivel mundial, es una juventud completamente despolitizada, que se ha creído el cuento de que la política es satánica, desmovilizada, despolitizada, enajenada, alienada. La mayoría de ellos se la pasan su vida frente a un aparatico de estos, en sus vidas virtuales y paralelas. Lo único que me alegra, es que los tiempos que se vienen van a ser muy duros, y la juventud va a tener que despertar, y se va a tener que politizar, y se va a tener que movilizar, porque las condiciones laborales, es una juventud que no va a tener empleo estable, es una juventud que no va a tener pensión, es una juventud que no va a tener salud. Entonces les va a tocar despertar, y el golpe va a ser durísimo, y les va a tocar movilizarse. O sea que tú estás en la línea de lo sí, que dice totalmente. Vilma. Y Sebas. El joven del grupo. Sebastián. No, pues yo soy profundamente pesimista en todo. Yo creo que vamos al abismo y vamos corriendo. Pero digamos, más allá de eso, es también ver hasta qué punto se pueden hacer cosas con lo que hoy tenemos, ¿no? Entonces tenemos unos jóvenes profundamente conectados, hiperconectados, pero que ya hay antecedentes que pueden movilizar y pueden organizar sociedades civiles. La primavera árabe en el 2011 es eso. O sea, tenemos un joven en las mismas condiciones que plantea Susana, sin un trabajo estable, sin un futuro prometedor ni nada, vendedor de fruta. Cuando la policía llega y se lo quita en Egipto, él ni corto ni perezoso echa un galón de gasolina encima y se prende. ¿Ya? Entonces eso generó toda
una oleada que desestabilizó un mundo que estaba, digamos, más o menos estable desde hace 25, 30 años, que era un mundo, digamos, del norte de África con dictadores, pero estable, ya. Entonces eso es un referente importante. Pueda que por la, digamos, cercanía histórica no lo valoremos todavía, pero pasará lo mismo que con mayo del 68, ¿no? Entonces, que en París, que esos muchachos, ¿cómo es que van a protestar contra la Renault? No, pero es que en la Plaza de las Tres Culturas en México, no, pero es que, entonces que la Primavera de Praga, entonces empieza toda una corriente en diferentes ciudades que se empiezan a potencializar. Digamos, en estos momentos ha pasado algo así, la Primavera Árabe en el 2011, luego el 15 de mayo, los ocupas en España, principalmente jóvenes, pero también adultos jóvenes. Occupy Wall Street también en referente a la posición de este mercado salvaje, porque es que eso ya no se puede decir capitalismo, o sea, los principios filosóficos del capitalismo, pienso yo, y varios pensadores de actualidad me han dado la razón, los enarbola Petro. Petro es el que busca una socialdemocracia desde una perspectiva capitalista. Lo que pasa es que acá no se entienden esas ideas, porque esas ideas son simplemente complejas. Entonces dicen, no, que es un comunista. No. Lo que él quiere es que una cosa es tener riqueza, acumulación de tierras, otra cosa es tener capital, que esa riqueza me produzca mi empleo, me produzca mi rentabilidad y me produzca mi más riqueza. Entonces lo que busca Petro es que esta riqueza produzca capital, no que quede solamente en riqueza para unos cuantos latifundistas. Esas ideas son realmente complejas para entender. Entonces, bueno, volviendo al caso de la juventud, me parece que han habido ahí unos chispazos. Esperemos que haya, digamos, una notoriedad también en el futuro, que nos enfrentamos por primera vez a un problema global común, que es el cambio climático. Eso es un problema global común. Ya hay ciudades importantes que se están quedando sin agua, hay otras en riesgo. México DF está en riesgo, Sao Paulo está en riesgo, Ciudad del Cabo está prácticamente que sin agua. Entonces eso, bien que mal, va a tener que cambiar los modos de producción y los modos de pensarse la vida. Me hicieron recordar a un filósofo de actualidad que se llama Gilles Lipovetsky, que habla de la libertad paradójica y cómo todo, absolutamente todo, se va metiendo en la lógica del consumo, e inclusive los discursos sobre la ecología, sobre el feminismo, sobre eso, todo se va metiendo allí y, dijéramos, pierde su potencial político. Pero hay otros que dicen de todos modos que viviendo en unas condiciones de opresión, muchas veces imperceptible para algunos, otros la perciben mucho más, pues de todos modos llega el momento en que se desfoga la gente y se manifiesta y busca los canales, y de pronto los canales se les van abriendo de una u otra manera, y quieren inclusive ser visibilizados a través de los medios dentro de la lógica esa. Y uno pensaría que de pronto nosotros estamos viviendo ese momento de visibilización, por ejemplo, de los jóvenes, de las mujeres, de los afros, de los indígenas. Ya están viendo que, o sea, yo veo como una ola creciente en este momento, así sea que pase como pasó con el mayo del 68, que eso fue de unos 2 meses, inclusive Charles de Gaulle se conservó en el poder, después llamó a elecciones y después obviamente lo tumbaron, pero de ahí para allá todo siguió siendo lo mismo. No era que estamos en ese momento aquí en Colombia, que Colombia de todos modos se ha saltado o ha postergado históricamente un momento de cambio que ya le está llegando por las vías democráticas, por las vías del voto. Yo veo una cantidad de jóvenes manifestándose, diciéndole en ciertos debates las cosas a los candidatos. Mejor dicho, el gran número de indignados los ve uno en esa juventud. ¿No será que esta juventud puede mover un cambio para las próximas elecciones? Pues lo que habría que recordar de mayo del 68 es que el movimiento murió porque el movimiento obrero no lo acompañó,
¿no? Pero también un movimiento que surgió de un momento a otro. Sí, pero, y tenía, digamos, yo creo que cuerda para largo, pero el movimiento obrero no lo acompaña, ¿no? Pero volviendo, digamos, al momento actual, sí, yo creo que la gente está despertando, ¿no? La gente por lo menos ya empieza a tomar conciencia de que, pues, de subir Duque o Lleras, las reformas, es decir, acabarían de desbarajustar lo poquito de Estado que nos queda, de Estado social, y la legislación laboral, lo poquito que queda, ¿cierto? Entonces la gente sí está despertando, pero también existe, Dicter, el peligro, y yo creo que la gente tiene que estar muy consciente de eso y tomarse muy en serio cómo van a votar, el peligro de una derechización tremenda del país y de un régimen de corte fascistoide, dictatorial, que en manos de Duque. Es que lo que están proponiendo de acabar con las cortes, es decir, es supremamente peligroso. La gente tiene que tomar conciencia de lo que eso significa. Esto sería, o sea, la gente que sería Venezuela, pero a la derecha. Ya. ¿Y Vilma? Pues mira, yo la verdad soy extremadamente pesimista. Yo pienso que la gente no está en capacidad ni siquiera de tomar conciencia de nada. La mayoría de la gente está alienada en la sociedad de consumo, estratificado, además consumo para clase 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, y resolviendo los problemas de supervivencia que son muy complejos en este país. Entonces la gente no está en capacidad de pensarse la derechización del país, eso como que no les vibra en la conciencia. La mayoría. Hay unos grupos pequeños, sí, yo no digo que no, que intentan hacer cosas, pero también tienen otras carencias. Es que, por ejemplo, uno pensarse la vida y el futuro frente a unos problemas de supervivencia muy concretos y de descomposición social, donde la familia no existe, la comunidad no existe, o sea, el tejido social nuestro está destrozado. Y yo no veo cómo allí la gente, nosotros somos unos privilegiados en medio de esta hecatombe, que todavía nos podemos pensar que la derechización no nos conviene, pero yo pienso que la mayoría de la población colombiana y del mundo no está en capacidad de pensar. Antes de darle la palabra a Sebastián, o sea, yo comparto algo de que estamos como distanciados, separados, inclusive en gran medida por estos medios de comunicación. Es que todo pero de todos modos, dijéramos, hay entre las cosas que consumen es información. Efectivamente mucha manipulada por ciertas opiniones que se dan en los medios, pero también se acceden a los hechos directamente. Sería pensar de que de pronto tenemos cero capacidad crítica como para que esta gente con toda la información que les llega, pues, no puedan pensar en transformar algo. Los datos de los exámenes pruebas saber en análisis crítico son fatales. Bueno, se nos acabó el tiempo, Sebastián, te la quedo debiendo. De todos modos, le agradezco mucho su participación. Yo creo que hemos contribuido un poco para ilustrar a la gente que nos ve con mira a las próximas elecciones. Esperemos pues de que todos participen de manera consciente con su voto a la transformación de este país. Muy buenos días. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía.